Este análisis llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. El objetivo de nuestra inmersión en las fuentes de hoy es desentrañar uno de los textos espirituales y psicológicos más influyentes de las últimas décadas. Nos vamos a basar exclusivamente en extractos clave del libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, incluyendo las valiosas perspectivas de los prólogos de Mark Allen y Russell E. Carlo. Y es una misión crucial, la verdad, porque este material no es simplemente, teoría abstracta o filosofía de salón. Para nada. Funciona como un manual operativo para la conciencia. El propósito de este análisis a fondo es destilar el conocimiento exacto sobre cómo la propia mente humana fabrica su sufrimiento diario. Y lo más importante, cómo se puede acceder a ese estado que se denomina presencia. Exacto. Grandes revelaciones para quien desea estar bien informado sobre la psicología humana, pero sin llegar a sentirse abrumado por un misticismo denso o inaccesible. Eso es fundamental. Al fin y al cabo, es un atajo para comprender conceptos que pueden resultar pesados si no se abordan con la mentalidad adecuada. Los prólogos de la obra ya advierten de que estamos ante un mensaje que busca liberar a la humanidad de la ansiedad y de la neurosis cotidiana. Sí. Dejan muy claro que la causa principal de los problemas no es el mundo de allá afuera, con sus crisis y sus prisas, sino la actividad incesante y caótica de la propia mente. Así que, vamos a desgranar esto, y para ello nada mejor que empezar con la historia fundacional que abre todo este paradigma. Una historia fantástica, por cierto. Fíjate, es una analogía bastante conocida, pero sus implicaciones son enormes. Trata sobre un mendigo que lleva 30 años sentado sobre una vieja caja de madera pidiendo limosna a la orilla de un camino. ¿Un clásico? Claro. Un día pasa un forastero y el mendigo, por puro acto reflejo mecánico, alarga su gorra pidiendo una moneda. El forastero le dice que no tiene nada para darle, pero se detiene y le pregunta qué es eso en lo que está sentado. ¿Y el mendigo ni siquiera lo sabe? Tal cual. El mendigo súper extrañado responde que es solo una caja vieja en la que lleva sentado media vida. El forastero insiste en que mire dentro. Con mucha incredulidad y esfuerzo, el mendigo logra abrir la tapa de la caja y descubre con asombro absoluto que está llena de oro. ¡Madre mía! Y la brillantez de esto no es el cuento en sí, sino lo que representa. La humanidad entera se pasa la vida buscando migajas de placer externo, mendigando aceptación social, éxito o seguridad financiera, mientras ignora por completo el inmenso tesoro interior que ya posee simplemente por estar consciente. Lo fascinante aquí es cómo esta analogía del mendigo refleja de forma casi literal la propia crisis personal del autor. Tolle experimentó una transformación radical a los 29 años. Antes de ese momento, vivía en un estado de ansiedad continua y una depresión suicida muy severa. Un sufrimiento extremo. Sí, extremo. El punto de quiebre definitivo llegó una noche, cuando un único pensamiento colapsó por completo toda su estructura mental. El pensamiento era, textualmente, «No puedo seguir viviendo conmigo mismo». ¡Guau! Y ante esa frase, algo en su mente se detuvo y se planteó una paradoja puramente lógica. O sea, ¿soy uno o soy dos? Si hay un yo y hay un mí mismo con el que el yo no puede convivir, entonces, por pura lógica, uno de los dos tiene que ser falso. Es que, si nos paramos a pensarlo, es un fallo en el sistema operativo del cerebro. Esa fractura de la identificación con su propia mente fue lo que provocó su despertar. A la mañana siguiente, relata que escuchó el canto de un pájaro al amanecer y percibió la belleza del mundo como si fuera un diamante sonoro. ¡Qué imagen más potente! Lo veía todo con una frescura prístina, totalmente libre del filtro constante del pensamiento. Y ese colapso del yo falso nos lleva a derribar uno de los pilares más sagrados de nuestra cultura occidental. Es un punto muy provocador. A ver. Se atreve a señalar el famosísimo pienso luego existo del filósofo René Descartes como el error fundamental de la humanidad. Fíjate que basamos absolutamente toda nuestra educación en esa premisa de Descartes. Equiparar la identidad con el pensamiento es lo que nos enseñan desde pequeños. Pero aquí se plantea que esto es la raíz de una enfermedad colectiva, porque pensar al fin y al cabo es solo una herramienta. Exacto. Es como un destornillador o un martillo, no somos el martillo. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, la enfermedad surge cuando la mente, que no es más que esa voz constante en la cabeza que especula, juzga, se queja y crea películas mentales sin parar,
toma el control absoluto. El problema nunca ha sido el pensamiento en sí. Claro, el intelecto es brillante. Brillante. El problema es que cualquier persona cree que es esa voz. El instrumento se ha apoderado de quien lo alberga. El pensamiento compulsivo se ha convertido en una adicción masiva porque proporciona un falso sentido de identidad. Da la sensación de que alguien está al mando. Y para contrarrestar esta tiranía del intelecto, las fuentes introducen una aplicación muy práctica y directa, que es el concepto de observar al pensador. Ujú. Básicamente, consiste en escuchar esa voz en la cabeza de manera totalmente imparcial, sin juzgarla, sin condenarla y sin intentar callarla por la fuerza. Al hacer esto, al notar que está la voz hablando por un lado y está la conciencia escuchando por otro, se activa inmediatamente un nivel superior. Uno deja de ser la entidad pensante y se convierte en el testigo silencioso. Y ese paso de ser el pensador compulsivo a ser el testigo nos introduce de lleno en la ilusión del tiempo, que es el pilar de la segunda gran sección de nuestra inmersión de hoy. La mente necesita desesperadamente el tiempo. O sea, aferrarse al pasado y proyectarse al futuro. Eso es. Lo necesita para sobrevivir. Sin tiempo, el ego se desvanece. Se afirma de manera rotunda que nada ocurre jamás fuera de la hora. El pasado no es más que una huella de memoria almacenada en el cerebro. El futuro es puramente una simulación imaginada. Cuando se recuerda el pasado o se anticipa el futuro, el acto de recordar o anticipar ocurre inevitablemente en el ahora. Es tan obvio desde el punto de vista físico, que la mente se resiste ferozmente a aceptarlo. Todo sucede en el ahora. No hay más. Claro, pero hay que establecer una diferencia crucial entre lo que se llama el tiempo del reloj y el tiempo psicológico. A ver, explícanos eso. El tiempo del reloj es puramente pragmático. Es necesario para funcionar en la sociedad. Aprender de un error técnico, planificar una reunión de trabajo o saber a qué hora sale un vuelo. Pero el tiempo psicológico es otra bestia completamente distinta. Ya. Es la acumulación mental de culpa, rencor o resentimiento por lo que pasó. Y la ansiedad y el miedo constante por lo que podría pasar en el futuro. Esa es la verdadera plaga. Y para ilustrar hasta qué punto puede ser destructiva esta obsesión con el tiempo psicológico a gran escala, se utiliza un ejemplo histórico verdaderamente extremo en los textos. Sí, es un ejemplo duro. Muy duro. Se analiza el auge de las ideologías totalitarias del siglo XX como el comunismo o el nacionalsocialismo. Y ojo, sin entrar en debates políticos ni tomar partido por ninguna visión del mundo, este análisis sirve puramente para ilustrar una disfunción psicológica brutal. Totalmente. La idea de que perseguir un futuro mejor o una utopía inalcanzable puede justificar atrocidades masivas en el presente. Hablamos de la aniquilación de unos 100 millones de personas, todo justificado por la promesa de un mañana glorioso. Es el ejemplo perfecto de cómo el fin nunca justifica los medios si el presente se convierte sistemáticamente en un infierno. Es un análisis desapasionado pero muy crudo sobre cómo la negación colectiva del presente genera un sufrimiento inimaginable. Y este sufrimiento, tanto a nivel histórico como personal, no desaparece por arte de magia, se acumula. Y aquí entramos en un concepto clave de las fuentes de hoy, que es el cuerpo del dolor. A ver, frena un momento aquí porque este término puede sonar un poco extraño. Cuando hablamos del cuerpo del dolor, ¿estamos hablando de un dolor físico real, de un dolor de espalda, o es una metáfora de los traumas acumulados? Porque la idea de que haya una especie de monstruo invisible dentro de nuestra mente suena casi a ciencia ficción. Es una excelente aclaración. No se refiere al dolor físico de un golpe. Se describe como un campo de energía negativa, un residuo emocional antiguo que habita en el cuerpo y en la mente de casi cualquier persona. Es la acumulación de todo el dolor emocional que no fue afrontado ni aceptado en el momento en que se produjo. O sea, dolor reprimido. Exacto. Este cuerpo del dolor tiene vida propia y se alimenta exclusivamente de más negatividad y de más drama. Puede estar en un estado latente, durmiendo, o puede activarse repentinamente ante un detonante mínimo. Como cuando alguien hace un comentario inocente sobre cómo hemos aparcado el coche y de repente estalla una furia desproporcionada que no tiene sentido para la situación actual. Tal cual. Ha tocado una herida antigua y el cuerpo del dolor se ha despertado para alimentarse del conflicto. ¿Y cuál es el antídoto? El mismo principio de antes, la observación pura. Se cita a San Pablo diciendo que al exponer todas las cosas a la luz, éstas se vuelven luz. Qué buena cita.
Observar el dolor en el interior, sentir esa energía densa sin pensar en ella, sin buscar culpables externos y sin juzgarla, rompe instantáneamente la identificación. La presencia consciente transmuta esa energía oscura en conciencia. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque si no se logra esa transmutación consciente, se cae en lo que se clasifica como diferentes niveles de inconsciencia, y la analogía que se usa para explicar la inconsciencia ordinaria es brillante. Se compara con el zumbido constante de fondo de un aparato de aire acondicionado. Esa metáfora es insuperable. Es que todos lo hemos vivido. Es esa incomodidad de bajo nivel, ese desasosiego, esa ligera tensión que la mayoría de la gente acepta como el estado normal de la vida. Uno ni siquiera nota el ruido del aire acondicionado hasta que, de repente, se apaga. Y el alivio es inmenso. Un alivio enorme en la habitación, pues para intentar silenciar esa estática de fondo emocional, la sociedad recurre constantemente a anestésicos. El consumo excesivo de alcohol, el pasarse horas haciendo zapping frente a la televisión sin ver nada, las compras compulsivas por internet o la adicción extrema al trabajo. Todo esto no son más que intentos desesperados por tapar el zumbido de la inconsciencia ordinaria. Y el peligro real aparece cuando se pasa de esa inconsciencia ordinaria a la inconsciencia profunda. Esto suele ocurrir cuando surge un reto vital importante, una amenaza al ego, una discusión fuerte o una pérdida. En ese momento, la estática de fondo se amplifica brutalmente, el cuerpo del dolor se activa, y la reacción automática es la ira incontrolable, la depresión severa o la agresión. Lo que era un descontento sutil se convierte en un sufrimiento agudo. Y dentro de todas estas trampas y estrategias de la mente para huir de la hora, hay un comportamiento cotidiano que recibe un nombre fantástico: la enfermedad de esperar. Esa nos afecta a todos. A todos. Y es fascinante porque desglosa el estado mental de la espera en dos niveles. Por un lado, está la espera a pequeña escala. Imaginemos el tedio existencial de estar en la cola de correos o en un atasco de tráfico en plena hora punta, sintiendo irritación y deseando estar en otro lugar. Ya, la frustración pura. Y por otro lado, está la espera a gran escala. Vivir esperando a que llegue el éxito profesional. Esperar a encontrar a la pareja ideal o vivir toda la semana esperando desesperadamente a que llegue el viernes. En el fondo, cualquier tipo de espera es un rechazo encubierto del presente. Es una declaración silenciosa que dice: la vida real no está ocurriendo ahora, empezará en el futuro. Y ante esta epidemia de la espera y el descontento, la propuesta es asombrosamente pragmática. No hay lugar para el victimismo. Se dicta que, si la situación actual en la que uno se encuentra resulta genuinamente intolerable, solo existen 3 acciones cuerdas y racionales a tomar. Solo 3. A ver cuáles son. Cambiar la situación tomando medidas activas, alejarse de ella por completo o aceptarla de manera total y absoluta, soltando toda la existencia interna. Cambiar, alejarse o aceptar. Cualquier otra reacción, como quedarse en el sitio, quejándose constantemente, victimizarse o generar amargura hacia los demás, se cataloga directamente como locura. Locura pura. Es pura contaminación emocional que no solo ensucia el propio espacio interior, sino el de quienes nos rodean. Cambiar, alejarse o aceptar. No hay una cuarta opción que no implique fabricar sufrimiento. Y claro, para lograr esa aceptación profunda y anclarse de verdad en el ahora, hace falta práctica. Las fuentes nos introducen en lo que llaman las puertas hacia lo no manifestado, las vías de acceso a ese estado de quietud. Y la primera gran puerta es, sorprendentemente, el propio cuerpo físico. ¿Afá? Y digo que sorprendentemente porque, si repasamos la historia, hay un contraste enorme. Tradicionalmente, muchas religiones y corrientes espirituales han negado, castigado o repudiado el cuerpo físico, tratándolo como algo pecaminoso, impuro o como un gran obstáculo para alcanzar la iluminación. Se fomentaba el ascetismo extremo. Sin embargo, aquí se argumenta exactamente lo contrario. La verdadera transformación ocurre única y exclusivamente a través del cuerpo, prestando atención a lo que se define como el cuerpo interior. Dan datos muy curiosos sobre los beneficios físicos reales de esta práctica de la presencia. Al dirigir la atención y la conciencia hacia ese campo de energía del cuerpo interior, hacia la vitalidad que se siente en las manos o en el pecho al cerrar los ojos, se afirma que el sistema inmunológico se fortalece enormemente.
Eso es fascinante. Es como si las células del cuerpo despertaran y se revitalizaran al recibir el foco de la conciencia. Además, se sugiere que habitar plenamente el cuerpo ralentiza de forma muy significativa el proceso de envejecimiento físico. Al haber más conciencia y menos estrés acumulado impregnando el organismo, la estructura molecular se vuelve, metafóricamente hablando, menos densa, porque se disminuye drásticamente la acumulación de ese tiempo psicológico corrosivo en las células. Es una forma revolucionaria de entender la relación entre la mente y la salud física, pero además de habitar el cuerpo interior, hay otras puertas hacia esa dimensión profunda, hacia lo no manifestado. Y son puertas que, a diferencia de un retiro espiritual en la montaña, están disponibles constantemente, en cualquier lugar, el silencio y el espacio. Y esto plantea una pregunta importante, una de esas cuestiones que obligan a detener la mente por pura perplejidad. ¿Podría existir el sonido, cualquier tipo de sonido o melodía, si no hubiera un inmenso silencio de fondo que le permitiera existir y ser escuchado? Imposible. Del mismo modo, podrían existir los objetos dentro de una habitación, los muebles, las paredes, si no existiera primero el espacio vacío para contenerlos. La mente humana está condicionada para enfocarse siempre de manera obsesiva en las cosas, en el ruido, en los objetos físicos o en los pensamientos. Casi nunca presta atención a la inmensa nada que los sostiene y los hace posibles. Para dar peso a esta idea, se traza un puente fascinante con la ciencia moderna, concretamente con la física cuántica. Se recuerda que los físicos han demostrado que la solidez de la materia es una completa ilusión. Casi el 100% del volumen de un átomo es, literalmente, espacio vacío. Es increíble cuando lo piensas. Y lo maravilloso es que esta verdad científica se conecta directamente con la sabiduría más antigua, citando el Sutra del Corazón del budismo, que declara hace miles de años que la forma es vacío y el vacío es forma. Al prestar atención deliberada al silencio, por ejemplo, fijándose conscientemente en los pequeños espacios de quietud que hay entre las palabras durante una conversación, la mente pensante se detiene de forma casi automática. Claro. Es mecánicamente imposible pensar de forma compulsiva y ser plenamente consciente del espacio vacío al mismo tiempo. Es una técnica directa y radical para cortocircuitar el ruido mental. Y al aquietar ese ruido, al encontrar ese espacio de presencia, llegamos a la última sección crítica de este análisis a fondo: las relaciones iluminadas y el fin del sufrimiento interpersonal. Es un tema absolutamente universal. Desde luego. Se aborda con bastante crudeza cómo las relaciones románticas, que suelen empezar como un cuento de hadas, pasan con alarmante rapidez del estado de amor ciego al ataque emocional, a la toxicidad e incluso a la violencia. Pasan del amor más apasionado al odio más profundo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo es posible que algo tan hermoso se corrompa tan rápido? Significa que la humanidad guiada por la mente no observada suele confundir el verdadero amor con el apego adictivo del ego. El ego se siente siempre inherentemente incompleto, frágil y temeroso. Por lo tanto, utiliza a la otra persona, a la pareja, como si fuera una droga para intentar tapar y llenar un enorme vacío subyacente de insuficiencia. Tal cual, una droga. Es como poner un parche temporal. Mientras la pareja cumple el guión que el ego ha escrito para ella, todo es maravilloso. Pero en el momento inevitable en que la droga falla, cuando la pareja deja de cumplir las expectativas irreales o de tapar ese pozo sin fondo, el dolor original resurge con fuerza. Y en lugar de mirar hacia adentro y enfrentarlo, el dolor proyectado culpa automáticamente a la pareja, transformando el supuesto amor en una exigencia llena de agresión o resentimiento. Es un mecanismo de defensa clásico y destructivo. Si conectamos esto con el propósito general de la vida humana, se hace una distinción brillante que lo aclara todo. Diferencia entre el propósito externo y el propósito interno de nuestro viaje. ¿A ver esa diferencia? El propósito externo pertenece al mundo horizontal, al mundo del espacio y el tiempo. Lograr metas profesionales, conseguir reconocimiento, comprar una casa o encontrar la pareja perfecta. Todas esas metas externas, aunque son lícitas y normales, eventualmente fracasarán a la hora de proporcionar una felicidad permanente y profunda. Y esto se debe a la ley ineludible de la impermanencia. En este mundo físico, todas las formas nacen y terminan muriendo. Todo pasa. Todo es temporal. Sin embargo, el propósito interno pertenece a una dimensión vertical. Es la tarea de profundizar en el ahora,
de despertar a la conciencia en este mismo y exacto instante, independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo exterior. O sea, la gran conclusión es que la paz duradera, la plenitud y el amor verdadero nunca se van a encontrar en el futuro proyectado por la mente, como una meta que alcanzar, ni tampoco llegarán en forma de otra persona que aparezca para rescatarnos de nuestra propia sombra. Se encuentran única y exclusivamente entrando a la hora, con una rendición y aceptación total de la situación en la que uno se encuentre en este preciso momento, por muy ordinaria o desafiante que sea. Exacto. El sufrimiento, la fricción y el drama son absolutamente inevitables mientras la identidad de una persona esté fusionada e identificada con su mente pensante. La gran revelación de esta exploración es que, al recuperar la conciencia, al dar un paso atrás y convertirse en el observador silencioso de la propia mente, toda esa gigantesca estructura de sufrimiento colapsa por su propio peso. Simplemente se queda sin energía. Y para ir resumiendo esta profunda inmersión en las fuentes de hoy, creo que queda claro un mensaje fundamental que sirve como brújula. La mente humana es, sin duda alguna, una herramienta absolutamente maravillosa y sofisticada. Es magnífica para enviar naves al espacio, para desarrollar inteligencia artificial o simplemente para organizar la agenda de reuniones de la semana. Totalmente. Pero se convierte en un amo terrible, inmensamente destructivo y tóxico, si se adueña de la identidad y convence a la conciencia de que no es más que esa voz incesante y preocupada en la cabeza. Totalmente de acuerdo. Y la mejor noticia es que el primer paso para liberarse de ese amo tiránico no requiere años de estudio ni aislarse en un monasterio. Requiere simplemente escuchar la voz en la cabeza. Ahora mismo, sin juzgarla, sin analizarla, dejándola estar. Al escucharla de forma sostenida, se hace evidente que ya no se es la voz, se es la inmensa presencia consciente que la está escuchando. Ese simple acto crea, casi por arte de magia, una pequeña brecha en el flujo torrencial de los pensamientos, y a través de esa brecha se abre paso la quietud, la paz mental y el verdadero gozo de simplemente ser. Ha sido una exploración absolutamente fascinante, llena de conceptos para replantearnos nuestra forma de operar en el mundo. Y para poner el punto final hoy, hay un pensamiento muy provocador, extraído de estas mismas ideas, pero formulado para que siga resonando mucho después de hoy. Adelante. Si el espacio vacío de una habitación y el silencio profundo entre los sonidos son, literalmente, la nada que permite que absolutamente todo lo demás exista en el universo, cabe preguntarse cuánto de nuestra propia vida, de nuestra paz y de nuestra felicidad nos estamos perdiendo al estar obsesivamente enfocados, día tras día, solo en los objetos externos y en los ruidos de los problemas inventados por la mente. La invitación final que nos dejan estas fuentes para el día de hoy es tratar de escuchar la inmensidad del silencio, aunque solo sea por un par de segundos mientras se espera el autobús o se prepara un café, y descubrir qué se siente abandonar la carga del pasado y del futuro para simplemente ser. Ha sido un inmenso placer compartir este análisis a fondo. Hasta la próxima inmersión.